Hola a todos, bienvenidos a esta lección donde aprenderemos a calcular la presión manométrica. A realizar mediante dos ejemplos. Vamos con el primero. Aquí tenemos el ejemplo de un manómetro donde vamos a calcular la presión del agua, ¿sí? Y que este manómetro tiene mercurio en su interior y tenemos dos profundidades. Para hallar la presión de un fluido, nosotros necesitamos el peso específico del fluido y la profundidad. En este caso vamos a tener dos profundidades. Una profundidad, lo voy a llamar H1, que tiene un valor de 0.3 metros. Y una profundidad H2, que tiene un valor de 0.5 metros. Para recordarles el peso específico de cada fluido lo podemos calcular con el peso específico del agua y la gravedad específica, ¿sí? Que es adimensional y que depende de cada fluido. Recuerden que el peso específico también es igual a la densidad del fluido por la gravedad. Y por lo tanto, las unidades del peso específico están dadas en newtons sobre metro cúbico. Cuando trabajamos en sistema internacional. Y también puede ser de libras fuerza sobre pie cúbico en sistema inglés. ¿Listo? Para este ejemplo, nosotros vamos a hallar la presión del agua, ¿sí? Pero arrancamos en este sentido, iniciando desde la presión atmosférica. Aquí voy a anotar un punto 1, este de aquí tendría que ser mi punto 2, pero como ven mi nivel de referencia va a estar en este lado. Entonces aquí voy a dejar punto 2 y punto 3. Punto 3, ¿sí? Como están al mismo nivel, la presión en este punto y en este punto será la misma. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con el mismo fluido. Y acá tendremos un punto 4, que será el punto también que corresponde a A. Como vamos en este sentido, debemos tener en cuenta que la presión atmosférica será igual a 0. En este caso, como estamos en sistema internacional, 0 kilopascales. Bueno, esta presión es igual a la presión en 1. Vamos a ir a la presión en 2. La presión en 2 será igual a la presión en 1, que ya la tenemos, más la presión desde el punto 1 hasta el punto 2. La voy a escribir así, de 1 a 2. ¿Cuál es esa presión de 1 a 2? Esa presión de 1 a 2 la calculamos con el peso específico del mercurio por esta profundidad que habíamos llamado H2, que son estos 0.5 metros, ¿sí? Recuerden que la presión aquí es la misma acá. Aquí solamente la calculamos porque está a la misma altura y es el mismo fluido, ¿sí? Por lo tanto va a ser la misma. Entonces, para llegar a este punto, ya para la siguiente presión, que sería en el punto 4, tomamos los datos que ya tenemos, que sería la presión en 2, ya calculada, o que sería la misma 3. Recuerden que esto es presión en 2 o en 3. Y como vamos subiendo, estamos en contra de la gravedad, esa presión tendría que ser negativa, que sería de 3 a 4. Presión de 3 a 4, ¿sí? Entonces nuestra presión final, aquí sería presión 3 menos la presión de 3 a 4. Dejemos ya con términos para calcular, ¿sí? Presión 3 era este término. Presión en 1, ya sabemos que vale 0 kilopascales, la quitamos. Entonces dejamos esta presión, Hg, por la profundidad 2. Ese es el peso específico del mercurio, ¿no?
menos la presión de 3 a 4. ¿Qué fluido tenemos? Agua, que tiene gravedad específica igual a 1. Entonces, ¿quién vendría? El peso específico del agua. ¿Por qué profundidad? La profundidad de H1 más H2. ¿Por qué H1 más H2? H2 y H1. Reemplazamos teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente. El peso específico del mercurio será tomar el peso específico del agua. El peso específico del agua, ¿a qué es igual? A la densidad del agua, que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí? Por la gravedad. ¿Cuánto es la gravedad? 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Si cancelamos las unidades, que tenemos newtons sobre metro cúbico, ¿cierto? Y esto nos da un valor de 9810 newtons sobre metro cúbico. Lo dejo encerrado para que lo tengan en cuenta. Solamente reemplazamos aquí, en este caso, 9810 newtons sobre metro cúbico por el peso específico del mercurio, que es de 13.54. Aquí reemplazo la profundidad H2, que son 0.5 metros, ¿cierto? H2, menos el peso específico del agua, que sería 9810 newtons sobre metro cúbico, y multiplicamos por ¿quién? El peso específico del agua vale 1, en este caso, entonces no lo escribo, porque nos va a dar el mismo valor, ¿cierto? Y como es adimensional, no nos va a afectar. Y la profundidad sería esta más esta otra, 0.5 más 0.3, serían 0.8 metros. ¿Qué unidades nos quedan? Cancelo un metro de este cubo con estos metros, ¿cierto? Y nos queda newton sobre metro cuadrado, que equivale a pascal, ¿cierto? Y calculo ese valor. Como pueden ver, el resultado nos dio 58.565.7 pascales. Como el valor está muy grande, corremos la coma 3 unidades y tenemos 58,57 kilopascales, que es lo mismo. Y ahora, ¿qué era esa presión en 4? Como está a la misma altura de A, será la misma presión o la presión del agua que queríamos calcular. ¿Listo? Vamos con otro ejemplo. Vamos con este otro ejemplo. Aquí cambiamos el fluido y la forma de este manómetro. Vamos a encontrar la diferencia de presiones entre A y B. ¿Sí? Como fluido, dentro del manómetro vamos a tener agua. Y al que le vamos a hallar la presión será el aceite. Como pueden ver, las unidades han cambiado. Aquí vamos a trabajar con sistema inglés. Tenemos 8.5 pulgadas y 59 pulgadas en la profundidad del agua. ¿Sí? Tenemos el peso específico del agua de 62.4 libras sobre pie cúbico. Lo realizamos de la siguiente manera. A esto vamos a llamarlo H1 y a esto H2, ¿sí? Como en el anterior ejemplo. Vamos a hallar un diferencial de presión para B, o sea que quede presión en B menos presión en A, ¿sí? Es un diferencial de presión. Eso es lo que vamos a hallar. Entonces, la presión en B será igual ¿a quién? A la presión en A, que sería la primera, más la presión hasta este punto, como en el anterior, hasta el punto 1. Hasta acá vamos a tener dos partes, ¿cierto? Hasta aquí más esta otra. La primera parte nos relaciona el peso específico de quién, en este caso del aceite, por la profundidad 1, ¿sí? Hasta aquí, más el peso específico del aceite
por la profundidad 2, ¿cierto? Como esta presión es la misma, desde aquí ya subimos menos el peso específico de ¿quién? Del agua. ¿Por cuál profundidad? Profundidad 2, ¿cierto? H2. Y de aquí restamos este pedazo final, que sería el peso específico del aceite por la profundidad 1. Presten atención bien a esta ecuación. Tanto este término como este otro son semejantes, desde aquí hasta aquí. Y como están al mismo nivel, estas presiones se cancelan, ¿sí? Y ya podemos encontrar nuestro diferencial de presión. Presión en B menos presión en A será igual a ¿quién? Al peso específico del aceite por la profundidad 2 menos el peso específico del agua por la profundidad 2. Vamos a hallarlo. El peso específico del aceite, ¿cuál era? El peso específico del agua por el SG o la gravedad específica del aceite, ¿cierto? Aceite. Menos peso específico del agua. Y todo esto, ¿factor de quién? De la profundidad 2. Podemos factorizar también el agua, ¿cierto? Entonces presión en B menos presión en A será igual a ¿quién? De una vez reemplacemos ya los valores. Voy a sacar a factorizar también el peso específico del agua, que son 62.4 libras sobre pie cúbico por la profundidad 2, que serían 59 pulgadas. Estas pulgadas tenemos que cambiarlas a pies y podemos hacer directamente la conversión, ¿cierto? Podemos pasar estos pies cúbicos mejor a pulgadas para que al final la presión nos quede en PSI. PSI termina en pulgadas cuadradas, ¿cierto? Entonces vamos a cambiar ese pie cúbico. Un pie cúbico va a tener 12 pulgadas y todo esto al cubo, ¿sí? Y todo esto vendría siendo factor de ¿quién? De aquí, como habíamos sacado, habíamos factorizado el agua, nos tendría que quedar el SG del aceite, que era de 0.86 menos 1, ¿sí? Si tienen dudas de por qué nos quedó así la ecuación, simplemente decimos que factorizamos ¿a quién? Al peso específico del agua. Y quedó en este orden: peso específico del agua, la profundidad, esa es la conversión para estos pies cúbicos, y lo que nos queda aquí dentro, la gravedad específica del aceite menos este 1. ¿Listo? Presión en B menos presión en A será igual a ¿quién? Cancelamos pies cúbicos, una pulgada con este cubo, y calculamos el resultado. Y tenemos como resultado 0.2983 PSI. PSI era libra sobre pulgada cuadrada. Negativo. Lo cual redondeándolo sería menos 0.3 PSI. ¿Qué quiere decir este negativo? Que la presión en A tiene mayor magnitud que la presión en B en presión. Listo. Y finalizamos. Espero les haya sido útil, no olviden suscribirse y muchas gracias por la visita. Hasta la próxima.